Para la materia de Proyecto Terminal 2 de la carrera de Ingeniería Petrolera impartida en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán del Instituto Politécnico Nacional, explicaré el tema que estuve desarrollando dentro de la materia, impartida por el docente Barba Gutiérrez Antonio. El tema está titulado como Estudio de la inyección del CO2 o dióxido de carbono como alternativa de almacenamiento geológico y su impacto en el factor de recuperación en yacimientos de gas y condensado retrógrado. Me presento, mi nombre es Jair Serrano Quirino y soy alumno de la materia. Y bueno, voy a empezar. Primero definimos lo que son hipótesis y objetivos, a lo que pues básicamente quiero llegar con eso. Primero que nada, quisiera mencionar el por qué elegir este tema. Como bien acabo de mencionar, el título pues más que nada engloba de lo que se va a tratar este proyecto de investigación, que es más que nada evaluar la eficiencia o el impacto que tiene la inyección del CO2 como método de recuperación mejorada y además tener un impacto positivo al medio ambiente al almacenar geológicamente este CO2 que pues es algo dañino para el medio, para la atmósfera. Entonces, reducir estas emisiones es un punto clave para este tema, además de tener un doble impacto al momento de generar o de recuperar aparte hidrocarburos. ¿Y por qué en yacimientos de gas y condensado retrógrado? Pues estos yacimientos, ahorita lo vamos a ver, pero lo menciono como parte introductoria, estos yacimientos tienen unas propiedades químicas que hacen que al momento de que cuando caen por debajo de la presión de burbuja se forman condensados, como bien lo dicen. ¿Y qué son estos condensados? Son burbujas, son gotas de líquido, de aceite, que pues básicamente se forman al momento de que cae la presión y la temperatura y pues estas gotas de condensados básicamente pues quedan atrapadas, ya que al no tener presión y temperatura pues ya no tenemos energía suficiente para arrastrar estos líquidos, estas burbujas, estas gotas de aceite se quedan atrapadas. Entonces estas, al momento de inyectar CO2 podemos recuperar estas gotas de aceite. Entonces, pues básicamente este es el propósito. Y bueno, como objetivos tenemos que vamos a evaluar pues más que nada la inyección del CO2 como pues una alternativa viable para el almacenamiento en estos tipos de yacimientos. Vamos a ver si las propiedades petrofísicas de estos yacimientos cumplen para poder llevar a cabo este tipo de operación. Posteriormente a ello, pues tenemos objetivos ya más específicos que pues básicamente son el evaluar el factor de recuperación y también evaluar en cuanto a la economía, ya que pues estas tecnologías de recuperación no son baratas, pero tenemos un caso de estudio piloto en el cual ya manejamos cifras exactas, en el cual vamos a ver si es factible llevar a cabo proyectos como estos para recuperar estos condensados y al momento pues tener ganancias y no solamente pues como tal generar este tipo de métodos y no tenemos un margen de ganancias. Entonces, para poder llevar a cabo esto necesitamos caracterizar estos yacimientos y evaluar las condiciones, ya sea, pues sí, evaluar estas condiciones básicamente para ver si cumplen con las características que tienen que pues tener estos yacimientos para que el almacén, para que se lleve a cabo una correcta recuperación de estos condensados, más aparte un correcto almacenamiento geológico del CO2, que también queremos pues esa parte de ayudar al medio, de reducir emisiones del CO2.
Bueno, como hipótesis tenemos que pues este estudio se centra en la eyección del CO2 en yacimientos de gas y condensado retrógrado. Y bueno, vamos a ver los factores para la recuperación, eh, ya sea para aumentar o disminuir presiones. Vamos a ver si la miscibilidad del CO2 es favorable para que estos fluidos comiencen a ir a nuestros pozos productores, para facilitar el desplazamiento de los condensados atrapados. Y bueno, como ya lo había mencionado, pues si estas condiciones también favorecen al almacenamiento geológico del CO2, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Entonces queremos tener estas dos reacciones al momento pues, de realizar esta inyección del CO2. Entonces, bueno, vamos a empezar con los resúmenes básicamente de todo lo que estuve desarrollando. O sea, lo dividí por capítulos. En total fueron 5 capítulos en los cuales desarrollé básicamente toda la teoría, toda la metodología y pues básicamente las conclusiones y el estudio piloto de un caso, de un yacimiento, más bien de un campo que aquí en México, para ser más específico en Veracruz. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Bueno, como introducción, pues vamos a evaluar la inyección de CO2 como factor de recuperación de hidrocarburos en yacimientos de gas y condensado retrógrado. Y bueno, esto ya lo mencioné anteriormente, pues básicamente nada más es para cumplir, ¿no? Para ir en orden. El capítulo 1 lleva por nombre, pues es la introducción y la fundamentación teórica, que básicamente pues es para que nosotros entendamos básicamente todo lo que tiene este trabajo de tesis o de tesina, la cual pues engloba conceptos que pues básicamente pues, como ingenieros tenemos que manejar pues bien, o más que nada para recordarlos y entender perfectamente de lo que estamos hablando. Bueno, primero, como primer punto, tenemos la definición de lo que es una recuperación mejorada, ya que pues básicamente la inyección del CO2 es eso, una recuperación mejorada, ya que pues nuestros yacimientos ya no tenemos suficiente presión para llevar los fluidos a superficie. Entonces, pues eso básicamente es una recuperación mejorada. Entonces vamos a tener tres tipos de recuperación. Vamos a tener la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria es la que pues es la que tiene la energía propia del yacimiento. La secundaria suministramos empuje, pero con fluidos propios del yacimiento, ya sea vapor, ya sea agua, ya sea gas, pero propios del yacimiento. Y en la terciaria ya entra lo que es el dióxido de carbono, ya que pues no pertenece realmente a las condiciones o a los fluidos propios del yacimiento, entonces estaríamos aplicando una recuperación terciaria mejorada. Entonces, pues con la inyección del CO2 buscamos este barrido de los fluidos hacia los pozos productores y bueno, mediante miscibilidad del mismo CO2. Y bien, pues básicamente pues se considera esto una etapa compleja de recuperación de aceite. Y pues ¿por qué es compleja? Porque pues se necesita de tecnologías más avanzadas y además de técnicas y de monitoreo más sofisticado. Posteriormente, bueno, ¿qué es el impacto de yacimientos de gas y condensado retrógrado? Pues básicamente pues es el comportamiento que pues expliqué anteriormente, que básicamente es que cuando cae la presión por debajo del punto de rocío, pues empiezan a formar líquidos y estos líquidos quedan atrapados, ya que pues al no tener la suficiente energía pues se quedan atrapados en los poros y pues básicamente se crea un banco de condensado. Entonces, para recuperar estos tenemos ciertos factores como presión, temperatura, en la interacción del gas y el condensado, las propiedades de los fluidos. Entonces, con la inyección del CO2 buscamos mover estos bancos de condensados y arrastrarlos hacia los pozos productores para llevarlos a superficies y pues tener este margen, ¿no? Bueno,
Ahora bien, tenemos diferentes métodos de inyección del dióxido de carbono, del CO2. Tenemos inyección continua del CO2, inyección de CO2 alternada con agua, inyección de CO2 y gas adicional, inyección cíclica de CO2 o off and puff. Esta básicamente se trata pues de inyectar en ciertos periodos de intervalos. La metodología exige, o más que nada, queda más que nada comprobado que la inyección cíclica es la que mejor da resultados, ya que permite tener una distribución más controlada del CO2 dentro del yacimiento, pero tiene factores negativos como el tiempo de espera. Muchas veces no tenemos el tiempo que pues requerimos para poder arrastrar estos líquidos, y pues todo el tiempo que perdemos al cerrar el pozo pues estaríamos perdiendo margen de ganancia. En fin, pues básicamente elegir la mejor inyección pues conlleva el análisis de nuestro yacimiento también, porque por ejemplo no podemos inyectar alternado con agua si tenemos una mojabilidad tal vez que sea de agua, porque pues toda esa agua se va a quedar atrapada en el yacimiento, y pues es lo que no queremos. Queremos arrastrar esta agua alternada con CO2. Y bueno, pues básicamente esta es para elegir la metodología más aceptada y conveniente. En este caso, para el caso piloto de estudio se eligió la inyección cíclica de CO2. Posteriormente, la capacidad de almacenamiento en yacimientos de gas y condensado. Básicamente, pues aquí explicamos o explico más bien cómo estos yacimientos pueden permitir el almacenamiento del CO2 dependiendo de las características petrofísicas del mismo. Bueno, para eso tenemos el capítulo número 2, donde ya caracterizamos los yacimientos de gas incondensado retrógrado. Básicamente, primero iniciamos con una clasificación de los yacimientos de gas. Pues tenemos diferentes tipos de yacimientos de gas seco, gas húmedo, gas condensado retrógrado, y pues básicamente pues todos fungen a la presión y temperatura del mismo. Entonces pues gas seco, pues básicamente no tenemos presencias de fluidos, siempre va a estar en estados gaseoso. El húmedo tiende a tener ciertas trazas de líquido. El gas y condensado de retrógrado puede estar cambiando constantemente de fase. Entonces aquí vamos a tener líquidos y gas en constante cambio. Y bueno, genera un condensado que pues básicamente es un condensado de vapor, específicamente pues del gas. Y bueno, posteriormente posteriormente a ello tenemos cómo se van generando estas gotas de condensado o de rocío. Cuando se forman en el yacimiento pues se quedan en un estado inmóvil debido a que las fuerzas capilares que actúan sobre los fluidos, es decir, es unas gotas microscópicas de líquido, se quedan atrapadas en el espacio poroso pero sin la suficiente energía para ser desplazadas. Entonces se genera un bloque de condensado. Estos básicamente es un banco de líquido que se forma en la vecindad del pozo. Y pues no todos los campos presentan este fenómeno, pero es muy recurrente en este tipo de yacimientos. Ahora tenemos las propiedades petrofísicas de los yacimientos de gas y condensado retrógrado. Generalmente tenemos diferentes propiedades petrofísicas de los yacimientos. Tenemos porosidades, permeabilidades, mojabilidades, presiones capilares. Generalmente la porosidad en este tipo de yacimientos es buena, es moderadamente alta, entonces permite grandes acumulaciones de líquidos, pero penosamente sin la suficiente energía para poder ser movidos. Posteriormente, los yacimientos de gas y condensado retrógrados suelen ser con permeabilidades bajas a moderadas, debido a que los condensados pueden bloquear parcialmente los poros, entonces evitan el flujo de fluidos. Posteriormente a ello, la mojabilidad es muy común, que pues
es mixta, entonces tenemos que la roca suele ser mojable por gas y agua. Entonces una inyección de CO2 o agua puede alterar esta propiedad. Entonces tenemos que tener cuidado y evaluar exactamente qué tipo de mojabilidad tenemos en los yacimientos para poder aplicar este tipo de técnicas. Posteriormente a ello, pues la presión capilar determina cómo los líquidos condensados se retienen en los poros mientras el gas sigue fluyendo. El capítulo 3 básicamente es la definición general del dióxido de carbono. Aquí pues definimos o defino más bien qué es el dióxido de carbono, más que nada sus propiedades físicas y químicas, como lo podemos ver en la pantalla. Tenemos que pues tiene un peso molecular de 44.01, no tiene olor, no tiene color, tiene temperatura de ebullición de 547, perdón, 0.60 grados Rankine, la densidad relativa es 1.52, en fin, solamente es para definir las propiedades del dióxido de carbono. Aquí algunos antecedentes de la inyección del CO2. Tenemos que durante los 80, los 90, pues se expandió significativamente esta técnica, ya que pues los avances de la compresión y los mecanismos de desplazamiento del CO2 fueron evaluados y fueron satisfactoriamente aprobados, y aparte dieron excelentes resultados al momento de aplicarlos. Se tiene que pues el primer proyecto comenzó en 1970 y fueron los primeros estudios de esta técnica. La miscibilidad del CO2 con los hidrocarburos básicamente es una propiedad que pues reduce la viscosidad y mejora la movilidad de los fluidos en el reservorio o yacimiento. Por lo tanto, pues es esencial evaluar este parámetro para implementarlos en proyectos de inyección de CO2, ya que nos va a decir si vamos a tender a mover estos fluidos o pues básicamente no vamos a poder. El capítulo 4 pues básicamente describe el proceso de inyección del CO2. Entonces, eh, tenemos 4 fases, que básicamente resumí porque pues realmente no se resumen 4 fases, o sea, es un monitoreo, un proceso complejo, pero bueno, en fin, esas 4 fases pues básicamente es lo que engloba este estudio, ¿no? Que primero pues la fase 1 pues es inyectar el CO2 en el yacimiento a presiones que permitan que se disuelva. Ahorita vamos a ver también esa parte de cómo se disuelve. La fase 2 es el desplazamiento. A medida de que el CO2 se mezcla con el gas y el condensado, facilita pues la movilidad de estos fluidos hacia pozos productores. La fase 3 es la recuperación y la producción. En este punto el gas y el condensado desplazados son extraídos en los pozos productores. Y finalmente el almacenamiento geológico, que es lo que también queremos lograr, inyectar el CO2 y que permanezca almacenado en formaciones geológicas profundas que pues reduzcan las emisiones del mismo. ¿Qué tenemos que considerar para inyectar el CO2? Pues básicamente pues es una técnica que es bastante compleja, y pues hay diversos parámetros que nosotros tenemos que evaluar para evitar las problemáticas dentro del proceso. Primeramente tenemos que pues al momento de inyectar tenemos que generamos escamas o trazas de corrosión en los equipos. Entonces tenemos que este compuesto, este elemento es altamente corrosivo, entonces tiene que tener una etapa o un proceso muy muy controlado para evitar pérdidas más que nada. Posteriormente a ello, pues tenemos algunas ventajas y unas desventajas al momento de aplicar esta técnica en yacimientos de gas y condensado. Primero, la ventaja es que pues es un método de inyección pues que se puede conseguir, que la materia prima se puede conseguir de una manera más sencilla, y pues que el CO2 ayuda a desplazar estos condensados, ya que pues la miscibilidad es buena. Las desventajas es que necesita una infraestructura compleja, considerablemente costosa, y pues lo que había mencionado anteriormente, los problemas de corrosión debido al contacto con el agua, que produce ácido carbónico y pues es muy corrosivo, altamente corrosivo.
Aquí tengo una tabla de comparaciones en los cuales especifico básicamente la comparación de la inyección de CO2 con otros métodos que pues básicamente se consideran convencionales. Tenemos inyección de CO2, de agua, de nitrógeno y de gas. El capítulo 5 es básicamente se trata del almacenamiento geológico del CO2. Básicamente aquí resumo o esquematizo los parámetros que se tienen que considerar para que el CO2 se almacene de una manera correcta. Aspectos para almacenar, la disolución, son los parámetros que pues básicamente se tienen que considerar para que se lleve a cabo un almacenamiento de CO2 bueno o exitoso. La disolución pues ocurre cuando el CO2 se mezcla con los fluidos y se queda atrapado. La absorción es cuando ocurre que se adhiera a superficies sólidas como rocas. Y el sellado del yacimiento, pues básicamente si no tenemos un sellado bueno, pues el CO2 va a migrar hacia o va a penetrar hacia superficie y pues se va a fugar básicamente. Entonces tenemos que tener capas de arcilla o lutitas para que pues tengamos un sello bueno. Básicamente el impacto ambiental pues está regido por pues el almacenamiento de CO2, está altamente regulado para minimizar los riesgos ambientales y pues no tener un efecto negativo, o sea que es lo que queremos evitar con este estudio o con esta técnica, pues que al momento de almacenar el CO2 se quede atrapado y pues no emerja a la superficie. Queda que la ley de hidrocarburos regula este tipo de actividades y aquí en México. Evaluación piloto. Ahora sí, tenemos que básicamente es el campo brillante y pues es un campo joven de explotación que tiene presión iniciales de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, una saturación de 209 kilogramos centímetro cuadrado y pues ha desarrollado una rápida caída de presión como consecuencia de la producción de 8.100 barriles por día. Entonces tenemos en la pantalla pues básicamente lo que son las características petrofísicas, tenemos las profundidades, las densidades, las viscosidades, el tipo de litología, la permeabilidad, la saturación de aceite, la presión y la temperatura. También tenemos los parámetros con los cuales empezamos a inyectar, que fue la duración de la prueba, que fue de 6 meses, el gasto de inyección, que fue de 2.1, miles de millones de pies cúbicos, el tiempo la inyección del CO2 que fue de 5 meses, la presión de la inyección de CO2 que fue de 2.800 psi, la presión de inyección a superficie que fue de 810 psi, el gasto máximo de producción del aceite que fue de 1.000 psi, el volumen producido acumulado de aceite que fue 150.000 barriles. Y bueno, tenemos que al momento de evaluar esta prueba piloto, pues básicamente obtenemos parámetros del volumen, presiones, pruebas, volúmenes, tiempo de sumergencia, perfiles de inyección y producción, composición de los fluidos, viscosidades, densidades, presiones y básicamente todos los registros. Y cuáles fueron las incógnitas que respondimos, si el CO2 fue inyectado conforme a condiciones de diseño, cuál es el factor de recuperación, el factor de recuperación utilizado del CO2, cuánto CO2 se quedó. Básicamente, al momento de realizar el estudio notamos que el CO2 que se queda atrapado es aproximadamente el 52% del CO2 inyectado. Ahora tenemos aquí el estudio económico, que al momento de realizar esta inyección tenemos que el total de la actividad realizada es de 895 miles de millones de pesos. Entonces, pues en resumen, pues sí tenemos que desglosar todo esto y pues evaluar con cuánto recuperamos. Finalmente concluimos de que pues sí es una técnica viable para mejorar la recuperación de gas y condensados en yacimientos de este tipo, condensados y yacimientos de gas y condensado retrógrado. Entonces, pues tiene un beneficio adicional, ya que es el almacenamiento geológico que contribuye a la mitigación del cambio climático. Y pues bueno, tenemos unas recomendaciones que pues es
que antes de implementar la inyección del CO2 es fundamental realizar el estudio detallado del yacimiento, como lo había mencionado anteriormente. Si no tenemos propiedades adecuadas, pues básicamente no vamos a poder lograr lo que queremos, que pues básicamente recuperar estos condensados y almacenar el CO2. Y bueno, es una técnica pues, altamente costosa debido a la infraestructura, pero los beneficios a largo plazo pues tienden a ser de mayor recuperación monetaria. Y finalmente se recomienda iniciar una prueba UFAMPU para verificar que la prueba de piloto de inyección continua con duración de 1800 días pues tenga un proceso exitoso. Y otras recomendaciones que podría hacer es que pues se tienen que mejorar y pues realizar software más sofisticados para la simulación de este tipo de técnicas de inyección del CO2, ya que pues ahora no se han desarrollado bien y pues creo que en México se ha pausado este estudio que pues básicamente ofrece una perspectiva para combatir el cambio climático. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención y pues a continuación dejo las referencias de las cuales consulté.